Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a un programa más de Sella en Contexto, este programa realizado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. Bueno, pues en esta ocasión vamos a tratar un tema que ha estado en los periódicos, bueno, no solo recientemente, especialmente recientemente, pero siempre ha estado en los periódicos, que es este conflicto en el Medio Oriente y que parecería que nos quiere empezar a tocar también en México, nos está tocando ya de alguna manera. Y bueno, pues para eso tenemos a dos invitados, quienes son especialistas en estos temas, a la doctora Claudia Barona, profesora investigadora de la Universidad de las Américas. Muchas gracias, Claudia. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y al doctor Juan Pablo Prado, también profesor investigador, pero de la Universidad Autónoma de Puebla. Muchas gracias, Enrique. Bueno, pues este tema, después de lo que ocurrió en París recientemente, pues ha tomado un nuevo brío en Occidente, porque realmente sabemos que mucho del conflicto se sigue dando en Medio Oriente y ahí como que no sale mucho en los periódicos, pero que está ahí presente. El Estado Islámico, ¿qué significa eso, Claudia? ¿Qué es? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del resultado de un proceso de colonización mal ejercido en Medio Oriente, el establecimiento de unas fronteras coloniales donde fraccionaron una población en el siglo XIX y fue la creación de unos estados forzados, ¿no? Donde la población quedó fraccionada. Y luego hablamos también de una agudización de una crisis interna regional a partir de la Segunda Guerra del Pérsico, que recordará a la gente, la de los 90 de George Bush hijo, donde está muy interesado en derrocar al que llama el gran dictador que el mismo Occidente había creado, que era Saddam Hussein, ¿no? Entonces, en lugar de lograr una pacificación regional, que realmente iban por intereses petroleros, provocaron un conflicto mayor. Y donde hay una serie de minorías que pedían reivindicaciones sociales, los yazidíes, los kurdos, por ejemplo, una población bastante fuerte, y el resultado de esa Segunda Guerra del Pérsico, perdón, es el fraccionamiento mayor de ese territorio que hoy conocemos como Irak. En la zona de Mosul, que es la zona donde estaban los kurdos y demás, lo consideran como un territorio independiente y ahí promete Occidente una serie de cosas que nunca cumple. Y el radicalismo empieza a crecer aún más. Mientras esto ocurre en los 90, nos vamos a las primeras revueltas árabes que se gestan ya a finales del siglo XX. Perdón, hay unas a finales del siglo XX, luego las del 2010-2011. Sí. Y ya para ese momento tenemos que estos grupos descontentos de la región de Mosul ya están más que organizados en volver a un viejo principio, el califato, encabezado por un señor que se autodenomina Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Bakr, que era el sucesor de Mahoma, y empieza a organizar a todos estos grupúsculos que vienen también financiados por un viejo también invento de Occidente, que son Al-Qaeda. Y se empiezan a expandir y Occidente los dejó irse. Y empieza el mundo a espantarse cuando de repente llegan casi a las puertas de Damasco, en Siria, después también de haber permitido la permanencia de la familia al-Assad, ¿no? Y ahí es donde estalla todo. Entonces, bueno, te fuiste así como que en 2 minutos en una problemática, pero muy interesante, ¿no? Estuvo muy bien, porque sí lo trazas desde, como dices tú, un mal colonialismo de Occidente, ¿no? Es el origen. Y forzar estados, que eso siempre ha sido uno de los graves problemas que tiene el continente africano y Medio Oriente. Forzar estados, crear estados con una población que tiene otra forma de ver el mundo diferente y crear unos estados que estén acorde a lo que quiere Occidente. Y fue lo que hoy fueron construyendo. Y todos ellos se le fueron volteando a Occidente. El caso de Irán, cuando cae el Shah y sube el Ayatollah. Sí. El caso de Saddam Hussein, que ellos lo colocan ahí para hacer la contraparte a Irán. El caso de los talibanes, el famoso Osama Bin Laden, que era socio de los Bush. Entonces, son una serie de personajes que van construyendo y que terminan organizándose en grupos anti-Occidente y que tienen además, son muy chistosos porque son grupos musulmanes, se autodenominan musulmanes, pero se dedican al tráfico de drogas, al tráfico de armamento y al tráfico de personas. Y ya han creado unas redes ya a nivel internacional interesantísimas, pero
pero también profundamente preocupantes, ¿no? Claro. Juan Pablo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, ciertamente, y coincido por supuesto que estamos en un contexto de descomposición política, social, económica en esta región, donde hay, digamos, responsabilidades múltiples. Ciertamente por parte de Occidente, por supuesto, a través de la colonización, pero además de la colonización, a través del mantenimiento, del soporte, del apoyo de regímenes autoritarios en la cuenca, digamos, sur y este mediterránea, que son y que, digamos, lastiman y han lastimado durante décadas los intereses, los derechos humanos, la democracia, las personas que viven ahí, de tal suerte que durante décadas, con apoyo de Occidente, de Estados Unidos, de Europa, se genera un caldo de cultivo ideal de descontento social, justamente debido a el establecimiento con base en la conformación de estados sólidos, dirigidos por autoridades muy alejadas de los intereses de su respectiva población, pero muy cercanas a los intereses del norte. Pues en medio de esa situación tenemos a gente de a pie que lucha día tras día para vivir, sobrevivir y no encuentra expectativas o fórmulas, digamos, de vida adecuadas, honorables, y en un contexto, digamos, de descomposición social en este sentido, junto a la conformación de estados nacionales en el norte de África y el cercano oriente muy fuertes, insisto, antidemocráticos, insensibles a las necesidades humanas y además apoyadas por las grandes potencias, pues tenemos un escenario ideal de vulnerabilidad de estas personas en términos de que algunos de sus ciudadanos justamente decidan voluntariamente, digamos, hacer parte de esto que se llama el Estado Islámico, lo cual en un contexto todavía más complicado de revolución y de inestabilidad debido a la revolución árabe, en términos de que, digamos, la gente de a pie logró, digamos, quitar de su cetro de poder a distintos dirigentes, pues se genera un entorno de inestabilidad política y todo esto en su conjunto genera un contexto muy interesante que ha sido aprovechado sobre todo por esta fuerza que se denomina Estado Islámico y que sin duda está ganando poder, influencia y presencia militar, económica, política, no solamente en esta región, sino parece ser en otras latitudes. Y retomando lo que dice el doctor, hay otra cosa que hay que considerar. Como usted bien dice, hay una crisis de la población. Es como si viviéramos la crisis de la modernidad. Entonces, eso no solamente se vive en el mundo árabe y norte de África, lo vemos también en Occidente. La crisis económica, el desempleo, claro, lo que vive la población en Francia, esos jóvenes que no tienen futuro, o que no ven que tienen futuro más bien, ven en las mezquitas un espacio como de reconocimiento, un espacio donde en las madrasas les dan empleo, a las madres las apoyan cuidando a los niños. Y es bien interesante ver cómo en esa Europa empieza la gente a acercarse mucho tanto al Islam y a las mezquitas para convertirse, y luego los conversos son más duros, o acercarse a la religión católica, pero con más fuerza en los sectores más radicales de ambas escuelas. Y eso es bien interesante, porque eso es otra de las cosas que también preocupa a Occidente, que los golpes empiezan a ser internos y con conversos. Eso habla también de una crisis occidental de creencia, de fe, de muchas cosas, ¿no? Sí, a ver, nos quedan 2 minutitos nada más para este primer bloque, pero sí, regresando un poquito al inicio, digamos, cuando se hablaba de esta separación, esta creación de estados por parte del poder colonial que hubo en esa región durante tanto tiempo, y el apoyo a regímenes autoritarios que necesariamente tenían que ser autoritarios, dado que se había segmentado la población, se había hecho una división geográfica que no coincidía con la sociedad local. No, con una sociedad totalmente beduina, en su mayoría. ¿No? Entonces, en ese sentido, cuando se habla de este malestar social, ¿se refiere a un malestar social de qué tipo?
de representación política o económica, porque algunos de estos países pues incluso tienen niveles de ingreso importantes, ¿no? Hay varias, es distinto en cada país, ¿no? Arabia Saudí está la familia Saud, ¿no? Eso lograron medio calmar la situación. En el caso de Siria, que es yo creo que el que llamaría más la atención en este momento, fue por una ley marcial que estableció Hafez el-Assad y que la población empieza a solicitar libertades, porque vivir en ley marcial por más de 30 años debe ser bastante incómodo, ¿no? Entonces, es un poco las primeras reivindicaciones y hay ciudades que resisten más o piden más derechos y participación social, sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones que ya se acercan o tienen otro tipo de necesidades. Caso de Siria, empiezan a protestar por ahí. En el caso de Egipto, la corrupción. O sea, las denuncias sobre el problema de corrupción que hubo en Egipto, Túnez y Libia, las denuncias sobre corrupción fue algo que molestó mucho a la población civil, sobre todo lo que empieza a denunciar Al Jazeera, que fue la que soltó mucha información. Los árabes dijeron, ay, ya, ¿no? Y hubo una subida del Rarif, el pan de pita, y eso es como, para ellos es delicado, no le subas la shisha en el Rarif o el Chanel en Marruecos, porque si no, la gente se enoja mucho. Pues sí. Sí, hay como cosas determinadas, y en el caso de Libia, pues, sobre todo fue la ciudad Benghazi, que está harta de ser la ciudad más oprimida, y también sale la reivindicación de unos familiares de unos presos que en lugar de darles los derechos normales que tiene todo preso, los bombardearon. Los desaparecieron los cuerpos y las familias siguieron protestando, querían los cuerpos. Se mete a la cárcel al abogado y la gente sale a la calle, y ahí es donde viene la caída de Gaddafi. Pero todo eso, esos movimientos sociales, hay que recordar que tienen un trasfondo económico, como decía usted. Libia lo que interesa es el agua, y había que controlar el agua y no le estaba dejando Gaddafi controlar. Como que cada sector tiene un interés importante. Sí, no se puede hablar de una cosa sola. No. Pero nos vamos a tener que ir un corte porque ya me dijeron. Perdón. Pero regresamos, no está bien, no pasa nada. Nos regresamos contigo, Juan Pablo, en un momento. Muchas gracias. Regresamos con usted, estamos en Seguí en Contexto, volvemos.